Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que vamos a hacer es explicar el primer trabajo de función exponencial para que quede concluida la actividad. La primera consigna decía investigar en libros o internet y responder. ¿Cuál es la forma general de una función exponencial? Bueno, la forma general o más básica de una función exponencial es y igual a a la x, ¿sí? Donde a es la base y la x sería el exponente, ¿sí? De ahí viene el tema de que sea una función exponencial. ¿Por qué se llama así? Bueno, justamente porque la variable, ¿sí? O la x en este caso, figura en el exponente. La base es un número real, ¿sí? Ahora vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir. ¿Qué forma tiene una función exponencial? Bueno, algunos en ese caso me habían puesto esta, que era la forma de la función exponencial. No está mal, pero en realidad lo que se refería ahí era a la forma gráfica que tiene una función exponencial, que sería una curva. A diferencia de la función lineal, por ejemplo, que es una recta, o la función cuadrática, que es una parábola. ¿Qué es una asíntota? ¿Qué tipo de asíntota tiene este tipo de funciones? Una asíntota es una línea imaginaria a la que la función tiende indefinidamente sin llegar a tocarla. ¿Qué tipo de asíntota tiene estas funciones? Tienen asíntotas horizontales, ¿sí? ¿Qué condiciones debe cumplir la base para que la función sea exponencial? Explicar por qué tiene esas restricciones. Las condiciones que debe cumplir la base, en este caso la a, es que tiene que ser mayor a 0, o sea positiva, y distinto de 1. Este símbolo significa i, ¿sí? En matemática. Entonces, ¿por qué no puede valer 1? Bueno, simplemente porque si yo tengo una función 1 a la x, sea cual sea el valor que le dé a la x, siempre la función me va a dar 1, porque 1 a la 1 es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 a la quinta es 1, ¿sí? Siempre me va a dar el número 1, por lo tanto, esto me va a dar la función y es igual a 1, que es una constante, ¿sí? Ahora, ¿por qué no puede ser un número negativo la función? Tiene que ser mayor a 0, o sea que tiene que ser positiva. ¿Por qué? Porque si es negativo, una función de la forma, por ejemplo, menos 9 a la 1 medio, no se podría resolver. ¿Por qué? Porque si tenemos un exponente fraccionario, para resolver esto, pasamos el 2 como índice de la raíz, menos 9 quedaría dentro, como el radicando, y el 1, bueno, que sería el exponente que le ponemos al número que está dentro, al radicando, ¿sí? Bueno, ni el 1 ni el 2 en las raíces cuadradas se pone, por lo tanto sería raíz cuadrada de menos 9. Y en realidad, cuando el índice de la raíz es par, como en este caso, que es cuadrado, es un 2, y el radicando, o sea, el número que está dentro es negativo, no tiene solución, ¿sí? Por lo tanto, no se podría verificar este tipo de funciones, entonces la base no puede ser negativa. Bien, la segunda decía indicar cuáles de las siguientes son funciones exponenciales y cuáles no, explicando su elección. La primera función que tenemos es i igual a pi a la x. El número pi es un número irracional, aproximadamente vale 3,14. Por lo tanto, la base, que es pi, es un número que cumple la condición de la base de una función exponencial. ¿Por qué? Porque no es negativo y tampoco vale 1. Por lo tanto, la función pi a la x sí sería una función exponencial. La siguiente que tienen es 1 a la x. 1 a la x, como bien dijimos hoy, la base no puede valer 1 porque es una función constante, por lo tanto esa no sería una función exponencial. 5 a la x también es función exponencial porque cumple las condiciones de la base, ¿sí? Es positiva, distinto de 1. X al cuadrado, la siguiente, no es una función exponencial porque recuerden que para ser exponencial tienen que tener la variable en el exponente, o sea la x. Y en este caso la x está en la base, esa es una función cuadrática. La siguiente tenemos, y en estas dos es importante diferenciar, tenemos i igual menos 2 a la x y en la otra tenemos i igual menos 2 a la x. ¿Qué diferencia tienen estas dos funciones? En la primera no es exponencial, en la segunda sí. La primera no es exponencial porque fíjense que lo que está elevado a la x es todo el número negativo y la base no puede ser negativa, habíamos dicho, ¿sí? Entonces esa no es exponencial. La segunda sí es exponencial, ¿por qué? Porque a esta la podemos expresar como menos 1 por 2 a la x, ¿sí? En ese caso, el único número que está elevado a la x sería el 2, ¿sí?
el menos 1 está delante multiplicando, por lo tanto la base sí cumple la condición de que sea un número negativo cuando no tiene paréntesis, ¿sí? Cuando tiene paréntesis no hay forma. La siguiente es un cuarto a la x. Un cuarto a la x, como saben, un cuarto en número decimal es 0,25. ¿Es mayor a 0? Sí. ¿Es distinto de 1? Sí. Por lo tanto, la función un cuarto a la x es exponencial. Y la última tenemos e a la x, que e, al igual que el número pi, es un número irracional que vale aproximadamente 2,71. Por lo tanto, como no vale 1 y es mayor a 0, es positivo, la función e a la x también sería una función exponencial. La siguiente consigna dice: realizar una tabla de valores para cada una de las siguientes funciones exponenciales y graficarla. La primera función que tenemos es y es igual 2 a la x. Bien, para realizar una tabla de valores lo que hacemos es darle valor a x, que se los vamos a definir nosotros, y ver qué valores toma la y, es decir, la función en general, ¿sí? Por lo general, los valores que le damos para graficar cualquier función, en lo posible tienen que ser algunos negativos, el 0 y algunos positivos, ¿sí? En este caso lo que yo recomiendo es que pongan menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿sí? 2 a la x, ¿qué significa esto? Que al 2 lo tenemos que elevar al número que vale la x, que en este caso es menos 2. Entonces hacemos 2 a la menos 2. El 2 que está como base, al tener un exponente negativo, se da vuelta, se invierte, por lo tanto me queda 1 medio a la 2. El menos, como ya lo invertí, no se lo vuelvo a poner al exponente, y ahora elevo 1 medio al cuadrado, que da 1 cuarto, ¿sí? Es 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado 4. 1 cuarto es 0,25. Lo pasamos a número decimal para poder graficarlo después. Siguiente, 2 a la menos 1. Lo mismo que arriba, se invierte porque está negativo el exponente. Pero como es un 1, directamente 1 medio a la 1 me vuelve a dar 1 medio, por lo tanto lo dejo ahí. Y 1 medio a número decimal sería 0,5. Recuerden que el 0,5 es mayor al 0,25, ¿sí? Porque yo tengo que comparar el primer número decimal, la primera cifra que está después de la coma, y fíjense que este es un 2 y este es un 5, por lo tanto es más grande el 0,5. 2 a la 0, todo número elevado a la 0 da 1. 2 a la 1, todo número elevado a la 1 da el mismo número que tenemos como base, en este caso es 2, y 2 a la 2, o al cuadrado, daría 4, ¿sí? De esa manera quedaría la tabla de valores de la función 2 a la x. Vamos a graficarla. Bien, recuerden que para menos 2 daba 0,25, ¿sí? 0,25 es la mitad de la mitad, por lo tanto, si acá tengo el 0,5, la mitad sería aproximadamente ahí, ¿sí? Entonces, para menos 2 tengo 0,25. Para menos 1 me daba 0,5, ahí es la mitad exactamente. Entonces, a la mitad de 1 hago otro puntito, ¿sí? Para 0 me daba 1. Es importante aclarar que en este tipo de funciones, donde es un número elevado a la x y no tiene nada más, siempre la función va a pasar por 1, ¿sí? Esa va a ser la ordenada al origen, donde corta el eje y. Para 1 nos daba 2. Y para 2 nos daba 4. Bueno, ahí estaría el gráfico aproximado. En la pizarra se complica un poquito para hacerlo derecho, pero bueno, la idea está. Ustedes, si usan hoja cuadriculada, es mucho más sencillo. Simplemente lo que hacemos ahora es unir los puntos para formar la función. Haciendo tender, es importante esto, a que la función, en realidad, en este tipo de funciones, la asíntota horizontal es 0. Entonces va a tender al valor 0. Después, en el siguiente trabajo, vamos a ver la función de cada una de las asíntotas. Entonces unimos y seguimos. Cuidando que no toque el 0, ¿sí? Que no toque el eje X, ¿tá? Porque ahí en realidad estaría la asíntota. Bien, seguimos con la siguiente función. Tenemos la función 1 medio a la x. Para menos 2, 1 medio a la menos 2 es igual a, se da vuelta porque está exponente negativo, así que me queda 2 a la 2
porque el 1 pasaría abajo, pero recuerden que en una fracción el 1 abajo no es necesario escribirlo. Le saco el menos al exponente y 2 al cuadrado es 4. Siguiente, 1 medio a la menos 1. Negativo, así que lo damos vuelta, sería 2 a la 1, que es 2. ¿Sí? 1 medio a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. 1 medio a la 1. Todo número elevado a la 1 es la base, así que en este caso es 1 medio. O 0,5, como habíamos dicho hoy. Y 1 medio al cuadrado es 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, un cuarto que a número decimal nos da 0,25. ¿Sí? Graficamos esta función. Bien, para menos 2 nos daba 4, va a ser exactamente igual a la otra, solamente que en este caso va a ser decreciente, ¿sí? Porque la base, que eso viene en la otra consigna, es un número entre 0 y 1, ¿sí? 1 medio está entre 0 y 1, es 0,5. Entonces va a ser exactamente igual que la otra, pero decreciente. Bien, para menos 2 nos daba 4. Para menos 1 nos daba 2. Para 0 nos daba 1. Para 1 nos daba 0,5, la mitad de 1. Y para 2 nos daba 0,25, la mitad de la mitad. ¿Sí? Unimos esos puntos y obtenemos la función exponencial representada gráficamente, 1 medio la x. Siguiente función, 1/3 la x. Reemplazamos el menos 2 en la x, nos queda 1/3 la menos 2. Se da vuelta, queda 3 al cuadrado y esto es 9. 1/3 a la 1, a la menos 1, perdón, es igual a, se da vuelta, nos queda 3 a la 1, que es 3. 1/3 a la 0 es igual a 1. 1/3 a la 1 es igual a 1/3, aproximadamente 0,3, y 1/3 al cuadrado sería 1/9, que es aproximadamente 0,1. Graficamos esa función y tenemos que para menos 2 nos daba 9, para menos 2 llega hasta 9. Recuerden que para graficar se paran en el valor de x y suben 9 si es positivo o bajan 9 si es negativo, a la misma altura del menos 2. Para menos 1 nos daba 3, así que en el menos 1 subimos 3. Para 0 nos daba 1. Para 1 nos daba 0,3. Y para 2 nos daba 0,1, un poquito ahí pegado casi al eje X, ¿sí? Esto es aproximado obviamente porque usamos números decimales, pero bueno, traten de que no toque el eje, simplemente eso. Unimos los puntos y obtenemos la función, en este caso, 1/3 a la x, que como ven, como el 1/3 está entre 0 y 1, la función baja, ¿sí? Por último vamos a hacer la función, que la voy a hacer en este mismo gráfico para compararla. 3 a la x. La tabla de valores va a ser 3 a la menos 2. Se da vuelta y se eleva al cuadrado, nos queda 1/9, que era aproximadamente 0,1, ¿sí? 3 a la menos 1 nos da 1/3, se da vuelta y era aproximadamente 0,3. 3 a la 0, que era 1. 3 a la 1, que era 3. Y 3 al cuadrado, que es 9. ¿Sí? Fíjense que en este caso son los mismos valores que nos dio para el 1/3, pero al revés. ¿Sí? Entonces, para menos 2 nos da 0,1. Acá, casi pegado al eje X. Para menos 1, 0,3, un poquito más arriba. Para 0 es 1, para 1 es 3 y para 2 es 9.
Entonces la función quedaría graficada de esta manera. Una vez que hacíamos estas 4 funciones, por eso dejé estas 2 para compararlas y completar la frase que sigue, dice, si la base es, había que completar, la función es creciente y si la base está entre unos números, la función es decreciente. En realidad ahí, si la función es mayor a 1, ¿sí?, la función va a ser creciente, porque fíjense que este gráfico corresponde a la función 3 a la x y este gráfico corresponde a la función 1/3 a la x. Ahora, ¿cuándo va a ser decreciente la función exponencial? Cuando la base valga un número o una fracción que esté entre 0 y 1, ¿sí? Tiene que ser mayor a 0 y menor a 1 para que la función sea exponencial, ¿sí? Por ejemplo, 1/3, que como saben 1/3 es 0,3. El 0,3 es menor a 1 y mayor a 0, por lo tanto la función va a ser decreciente, ¿sí? Esas son las dos condiciones que tienen que cumplir la base. Para ser creciente, mayor a 1, y para ser decreciente, estar entre 0 y 1. Última consigna, indicar cuál función corresponde a cada gráfico, colocando la letra correspondiente. Teníamos, lo pongo acá al costado, teníamos la función y igual a 4 a la x y la función y igual a 1/4 a la x, y teníamos dos funciones graficadas, que son esas mismas, en un eje cartesiano. Fíjense que bueno, lo que ustedes tenían que hacer ahí es comparar las bases y ver cuál es el gráfico que corresponde a cada función. Obviamente el gráfico creciente va a ser correspondiente a la función de base 4, es decir, la a, y el gráfico decreciente va a corresponder a la segunda función, a la b, que es 1/4 a la x, porque el 1/4 está entre 0 y 1, ¿sí? Es 0,25. Por lo tanto, la función verde es la primera y la función roja es la segunda, ¿sí? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que una función es creciente o decreciente? Siempre la leemos de izquierda a derecha, ¿sí? Si al aumentar los valores de x también aumentan los valores de y, la función está creciendo, ¿sí? Como en este caso 3 a la x. Y en este caso, si al aumentar los valores de x van disminuyendo los valores de y, la función es decreciente, ¿sí? Siempre se lee de izquierda a derecha. Bien, nos vemos en el siguiente video para explicar el práctico número 2.